punto que nos lleva todos los días a seguir actualizando la situación. Y en principio le vamos a preguntar a él con el saludo y las buenas tardes sobre este tema. Tomás, bienvenido al programa, ¿cómo le va? Buenas tardes, mil gracias por la invitación. No, el gusto es nuestro, Tomás, y en principio estamos viendo una serie de estudios, serie de estadísticas que siguen indicando que el gran porcentaje de venezolanos que estamos en el extranjero, el gran porcentaje de venezolanos que viven fuera del país, siguen conociendo a gente que tiene la intención de emigrar, es decir, que al parecer este tema no va a parar en los próximos meses. Ustedes que son especialistas en este tema, que manejan todas las estadísticas, ¿cómo lo están viendo? Bueno, lo que tú dices, la diáspora sigue creciendo. En este momento acabamos de cerrar el mes de abril, 9.100.000 venezolanos en 1.500 municipios, 500 ciudades, 90 países. Sigue creciendo a través de Colombia, a través de Brasil, a través de Guyana, a través de Trinidad, las islas del Caribe. Sigue creciendo de manera significativa. Y la encuesta, el estudio que nosotros hicimos entre los integrantes de la diáspora, indican que el 69% tiene familiares y amigos que están pensando en migrar. Ese dato es consistente con los hallazgos de encuestadoras en el país que revelan el crecimiento en la intención de emigrar, porque la situación del país lo que ha hecho es deteriorarse, ¿no? Entonces, sí, sigue creciendo. Sí, Tomás, más de 9 millones es sin duda una cifra bastante grande y como ustedes dicen, pues va a seguir creciendo y se va a seguir moviendo. En medio, digamos, de esas informaciones, de los análisis que ustedes hacen, hemos visto, por ejemplo, en algunos casos que esta nueva migración que se está dando, se habla de algo más planeado, algo, digamos, como con más orden o con más poder de decisión, no una migración casi que inmediata. ¿Qué han encontrado ustedes, digamos, de estas personas, si lo están planeando con tiempo, si están pensando que sea una nueva migración en el corto o en el mediano plazo? ¿Qué han encontrado ustedes? Mira, desde principios de este cuarto de siglo, que es cuando se inicia el verdadero proceso migratorio, las migraciones previas fueron muy pequeñas, casi insignificantes. El 99% de la migración se ha producido en este cuarto de siglo. La gente comenzó con lo que llamaban el plan B, reforzado ahora con las redes que tiene fuera, digamos, padres que se están llevando a sus hijos, padres que se están, o madres que se están llevando a sus hijos, parejas que se están llevando a sus padres, porque hay redes. Entonces esas redes que se han fortalecido a lo largo de estos 25 años indican que el proceso de planificación y el proceso de toma de decisión es mucho más certero, porque está llegando a personas y organizaciones que conocen, que tienen información de requerimientos, perfiles, necesidades, obligaciones, papeles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, el proceso es más planificado en la medida en que además la gente sabe que la crisis venezolana se va a profundizar producto de las medidas que se han tomado. Bueno, solo la hiperinflación que está viviendo el país ha destruido el salario de los venezolanos, el peor de toda Latinoamérica, ¿no? Sí, Tomás, hace algunas semanas conversábamos con algunos analistas, también conocedores de este tema migratorio. Ellos nos comentaban que siempre, o en los últimos años, la razón para irse de Venezuela era económica, o tenía que ver con la economía personal o familiar de esa persona o de ese núcleo familiar. Pero nos dijeron que recientemente el tema político o razones políticas han subido pues como prioridad. En este estudio que ustedes tienen, las razones para irse son económicas, son políticas, es una combinación, es simplemente porque un familiar está afuera y está mejor, y yo como que mejor creo que estoy afuera. ¿Cuáles son las razones que esta migración, año 2025, impulsa al venezolano a irse del país? Toda migración es un proceso multifactorial, digamos, no se puede atribuir a una sola causa. Hay temas relacionados con servicios, hay temas relacionados con persecución política, hay temas relacionados con empleo, hay temas relacionados incluso con familia. El hecho de tener parte de la familia, los nietos o los hijos fuera,
o lleva a las personas a tomar decisiones. Es decir, decir que es solamente económico no es cierto. Nosotros en la investigación que hicimos, ya te estoy hablando del año 2014 y las que hemos hecho posteriormente en el primer estudio y hasta ahora único estudio global de la diáspora, indican que las razones son múltiples, desde el modelo político, pasando por la persecución, pasando por los servicios, el tema de la inseguridad que no se menciona, que es muy importante y es una de las razones que la gente exige cuando se le plantea la posibilidad de retornar. Dice, ¿qué requeriría? Dice que me garanticen el derecho más importante que es el derecho a la vida, ¿no? Entonces el tema de la seguridad tiene un peso también en la decisión. Tomás, en medio de esta circunstancia, también se ha dado en los últimos meses que empieza a volver gente, digamos, sea cual sea la razón. Ha regresado gente, digamos, por no estar bien en los lugares donde estaban, pero ha regresado también gente ahora con el tema de la deportación en los Estados Unidos. ¿Ustedes manejan, digamos, alguna cifra de lo que hace esta gente? ¿Pisa el país y trata de emigrar hacia otro lado? ¿O estas personas se están quedando nuevamente en Venezuela? Mira, nuevamente, mientras persisten las razones que explican, cuando digo las razones, estas múltiples razones que van desde servicios, educación, salud, acceso a medicina, económico, empleo, ¿verdad? Cuando ves todo ese panorama, la migración va a seguir creciendo y de hecho está creciendo. Se multiplicó por 5 en la frontera con Brasil, sigue creciendo en la frontera con Guyana, que es el país que mejor crece en la región en términos económicos. Sigue la migración vía Aruba, Curazao. Entonces se están reformulando, digamos. Estados Unidos, por ejemplo, fue el primer país de destino hasta el año 2015, cuando Venezuela todavía había líneas aéreas y había viajes directos y había recursos con los que comprar pasajes. Cuando Venezuela se empobrece de la manera bárbara, no haya país en Occidente que haya caído su contracción económica haya sido tan grande, la gente empezó a migrar hacia Colombia porque no había no había plata para pasajes, no había vuelos de avión, había autobús y había hacerlo a pie. Entonces bajó a Colombia, a Ecuador, a Perú, y entonces a partir del año 2016 se multiplica y crece por Latinoamérica. Luego del COVID comienza a crecer nuevamente hacia Estados Unidos y las medidas recientes que en Estados Unidos han creado unos vacíos, han quedado las personas atrapadas, varadas, tanto en México como en Centroamérica y Panamá, y están reorganizando sus vidas para migrar hacia países de Latinoamérica y a países de Europa. Recuerda que nosotros tenemos venezolanos en 90 países y hasta en Groenlandia tenemos venezolanos. Sí, Tomás, eso te iba a consultar. Esta migración, este 69%, los migrantes que están afuera, que conocen al menos a alguien que se quiere ir en un 70%, estos venezolanos se van, cuando viajan, piensan cerca de Venezuela, por un tema de recursos, es decir, los vecinos, como tú decías, Colombia, Brasil, Guyana, Trinidad y Tobago, Curazao, Aruba, quizás Ecuador, que quizás está también un poco cerca. Este venezolano, cuando viaja cerca de Venezuela, emigra cerca de Venezuela. Bueno, fíjate, tienes que verlo en contexto. Un profesor universitario, que es un poco mi experiencia, un profesor universitario hoy gana $15, $20, del más alto nivel, digamos, del más alto escalafón, gana $15, $20 al mes. Eso está por encima de la pobreza extrema. Esa persona, para poder comprarse un pasaje, necesitaría ahorrar 30 años seguidos para poder comprarse un pasaje. Entonces no puede viajar en avión, ¿no? Tendría que tener el concurso de familiares y amigos que han levantado los pesos en Colombia o los soles en Perú para poder o los euros en Europa para poder comprar el pasaje, porque el salario no da para comprar un pasaje en Venezuela. Entonces, obviamente tienen que hacerlo o en pequeñas embarcaciones, que son los que llaman peñeros, lo hacen a pie o lo hacen en autobús. En el caso de Brasil, por ejemplo, muchos lo hacen a pie entrando por Boavista, por Pacaraima hacia Boavista. Igual en las tantas trochas y tanto por la vía Santander como por la vía Riohacha.
¿no? Maicao, Riohacha. Entonces, la gente migra porque las condiciones en el país son de pobreza extrema. Hay productos, pero no hay recursos para comprarlos, y en consecuencia la mejor forma es conseguir obtener un salario, bueno, $200, $250 en Colombia son un lujo para poder apoyar a los 2 millones de niños y jóvenes dejados atrás en Venezuela, entonces, y a los mayores. Entonces, sí, la situación obliga a que la gente migre. Bueno, eso que pasó durante 2 años consecutivos, esas cifras que crecieron por el Darién, ¿no? Estamos hablando de 400.000 venezolanos en solo un año. Esa cifra ahorita ha caído porque esa es la frontera más al sur de Estados Unidos, y luego viene la frontera de México con estas medidas que se están tomando, que la gente está... Y los que han sido deportados a Venezuela, igual lo están pensando y reestructurando ahora hacia dónde van a dirigir sus esfuerzos, ¿no? Sí, Tomás, hablando precisamente, digamos, las cifras, los porcentajes son importantes, pero hablando de la parte cualitativa, de esas condiciones que siguen pasando los migrantes, que como tú lo decíamos, lo hemos visto en diferentes zonas de frontera, la más crítica sin duda es la zona del Darién. Hoy estas, digamos, nuevas migraciones o migraciones que se están reactivando, ¿bajo qué condiciones lo están haciendo? En especial porque muchas organizaciones internacionales que se encargaban de acompañarlos, pues ya no tienen recursos, por ejemplo, de parte de Estados Unidos para seguir ejerciendo ese, digamos, acompañamiento y ese apoyo en medio de las rutas. ¿Cuáles son las condiciones de estos migrantes que, digamos, ustedes han identificado siguen en el interés de querer salir del país de Venezuela? Fíjate, cuando uno piensa en la migración, tiene que ver los efectos positivos de la migración. Es decir, esa persona que llega a los 500.000 venezolanos que viven en Bogotá, o los 200 y tantos mil que viven en el norte de Santander, en Cúcuta, esas personas, desde que llegan, compran un café, un tintico, compran un sándwich, compran un metro cuadrado donde duermen, aquellos que no duermen en las plazas, compran un ticket de autobús. Incluso cuando piden plata en las calles, esa plata que llega a sus manos se revierte en la economía. Entonces, Venezuela tiene una amplia experiencia recibiendo migraciones de todo el mundo. Nosotros recibimos migraciones en barcos fantasmas de Canarias, 60 barcos fantasmas recibimos en condiciones irregulares, porque no había posibilidad del pasaporte en ese país en ese momento. Y Venezuela se hizo grande con esas migraciones, y esas migraciones se hicieron grandes también con Venezuela. Entonces, es un ganar-ganar. Gana el país de origen, gana el país de acogida y gana el migrante mismo. Entonces, pese a que la ayuda internacional, la cooperación de Estados Unidos representa entre el 35 y el 40% de los aportes a la cooperación internacional, la caída en esos recursos, bueno, siempre van a aparecer posibilidades de construcción dentro de los países, los desarrollos que generan, los impactos positivos que están demostrados, que están cuantificados en Colombia, Panamá, República Dominicana, en el de Brasil, en Roraima, que es una región de desarrollo relativo menor. Los efectos de toda diáspora son irremediablemente positivos. Sí. Tomás, la estigmatización en algunos países de los venezolanos o de un grupo de venezolanos ha frenado esta migración en algún punto, o hace que algunos se lo piensen 2 veces antes de salir de Venezuela. No, mira, la estigmatización, la primera estigmatización es la que hace el gobierno venezolano a su diáspora, ¿no? Los ha llamado tontos, los ha llamado armas bioterroristas, ha negado su existencia, que es el peor acto de xenofobia, desconocer la existencia del otro. Entonces, el venezolano que migra ya con la carga de la xenofobia del propio gobierno venezolano. Eso es lo primero. Luego hay países en los que puede haber personas, líderes, pero por ejemplo, el caso de Colombia, uno siente que, y con independencia de los distintos presidentes que ha habido en el país, todos han coincidido en acoger, y no es acoger cualquier cosa, digamos, es acoger a 3 millones de venezolanos. Cuando Alemania acogió a 1 millón de sirios, eso se generó un problema político de hondo calado en Alemania. Colombia ha manejado esto, yo me quito el sombrero
frente a lo que ha hecho Colombia, frente a lo que está haciendo Brasil, frente a lo que hace Ecuador. Latinoamérica tiene que reivindicar el papel que está jugando, no solamente en la acogida de la diáspora venezolana, sino de otras diásporas. Entonces, hoy, por ejemplo, dirigirse a Estados Unidos va a ser muy complicado, pero Estados Unidos pronto va a reconocer la necesidad de tener muchos migrantes, porque si Estados Unidos quiere seguir creciendo, va a necesitar mucha mano de obra de todo tipo. Y la diáspora venezolana, por cierto, en el caso de Estados Unidos, es de las que tiene el más alto nivel de información académica, ¿no? Pero la gente cuando sale muestra el grado de autonomía, muestra el grado de emprendimiento. Los mexicanos que salieron, los colombianos que salieron, los argentinos que salieron y ahora los venezolanos que salen, están jugándose ellos, digamos, están quemando naves y están asumiendo que ellos son capaces de hacer las cosas si se crean las condiciones, digamos, si existen las condiciones para hacerlo. No están pidiendo nada, están dando. La diáspora siempre da más de lo que recibe. Estamos conversando con Tomás Páez Bravo del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Tomás, hay un número escandaloso de gente fuera de Venezuela, ese número que usted nos daba, casi 10 millones de personas, la cantidad de gente que sigue moviéndose para ser parte de la diáspora. ¿Ustedes creen que podemos estar cerca de percibir una ola mayor a la gente que ya ha salido del país? Es decir, que esto continúe de tal manera en que dentro de muy pronto este número sea realmente mucho más grande de lo que hoy es? Mira, yo lo que te puedo decir con cautela. Yo no me imaginé cuando nosotros comenzamos este trabajo que ahorita estamos presentando el libro de estrategia de gobernanza de la diáspora. Nos hemos sentado con la OIT, con la UNESCO, porque esta es una tremenda oportunidad para impulsar el proceso de integración regional. Cuando arrancamos el estudio, yo nunca me imaginé que íbamos a llegar a los 9 millones. Yo ahí no me atrevo a decir cifras. Lo que hacemos nosotros es una cosa mucho más modesta. Hacemos un seguimiento cuatrimestral y ahora vamos a hacer un seguimiento mensual de los movimientos de la diáspora. Lo que sí sabemos es que en el último informe que acabamos de presentar en abril, lo presentábamos cuatrimestralmente, con respecto al último informe de diciembre, la diáspora sigue creciendo. Digamos, esa es una constatación, va a seguir creciendo a un ritmo. No podría decirte cualquier cosa que te diga allí, es especulación, y yo prefiero más bien hacer ese seguimiento, hablar con datos, y los datos siempre van detrás de la realidad, ¿no? Si yo descubrí cuando estábamos trabajando con el tema con los datos, que me llaman de Mato Grosso do Sul, que estaban entrando 300 venezolanos día a Mato Grosso do Sul, ¿no? En el centro sur de Brasil. Entonces tú dices, bueno, hay informaciones que uno va procesando a posteriori, porque el caminante, el migrante, se mueve con mucha más velocidad que la información. Después de que ya ha pasado un tiempo, te das cuenta. Yo recuerdo cuando la OIN hablaba de 1.800.000, nosotros nos habíamos estado con la gente del DANE colombiano y ya había 2.500.000. Entonces, sí, la diáspora se mueve a un ritmo distinto, a una velocidad distinta a la del dato. Entonces, no me atrevo a decirte cómo va a crecer. Lo que sí constatamos es que sigue creciendo. Sí, y en esa medida, antes de despedirte, Tomás, quería preguntarte, los gobiernos de las regiones, los presidentes de la región que están recibiendo principalmente esta diáspora, ¿se están preparando o están actualizando, digamos, sus medidas? Porque antes se trataba más que todo de una migración que muchos creían pasajera, o que evidentemente en algunos casos era pasajera, pero se están preparando, digamos, para recibir estas diferentes personas y lograr, digamos, que se puedan, digamos, acoplar a las diferentes dinámicas, por ejemplo, económicas y sociales. ¿O cómo están los gobiernos viendo digamos, un nuevo movimiento de migrantes venezolanos? Bueno, sería una generalización. Digamos, los países están actuando, en todo caso, están bien. Primero están cuantificando los aportes de la diáspora al PIB de cada uno de los países. Digo, la dimensión económica, no me meto en este momento con los aportes que hace la diáspora venezolana, como hace toda diáspora, en las dimensiones cultural y social, que son de hondo calado también. Pero los países se están preparando, algunos con medidas restrictivas o más restrictivas,
otros viendo cómo aprovechan, cómo no desaprovechan ese capital humano, que no es solamente formación académica, es un capital humano que trabaja, que quiere trabajar, que lo que necesita es condiciones de regularización que les permitan desarrollar y contribuir al desarrollo de los países y comunidades de acogida. La gente no migra a países, sino a comunidades. Entonces, por ejemplo, el programa de Brasil con el programa de acogida, la política de acogida y el programa de interiorización ha hecho que hoy más de 700.000 venezolanos en Brasil se ubiquen en varios centenares de municipios y estén aportando al crecimiento, ya no solo de Roraima, que está creciendo, el aporte que ha hecho la diáspora venezolana, no solo la venezolana, también la haitiana. Entonces, la constatación de que la diáspora contribuye al crecimiento conduce a mejorar políticas y estrategias de integración y de aprovechamiento de ese capital. Pero sí, lo están haciendo. Tomás, muchísimas gracias. Nos ha quedado muy claro su versión, todo el tema que hay alrededor de la migración, del crecimiento de la diáspora. Ha sido realmente muy bueno escucharlo y muy didáctico para que la gente pueda entender cuál es la situación real de este tema. Un fuerte abrazo y de nuevo bienvenido. Mil gracias. Mil gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba con nosotros Tomás Páez Bravo de